Alicé mi vestido rojo una vez más, revisando mi reflejo en el espejo del tocador. La tela se ceñía a mis curvas de una manera que mi atuendo de trabajo, usualmente conservador, nunca lo hacía. Durante 2 años había mantenido la cabeza baja, vestida con tonos neutros y manteniendo una distancia profesional perfecta. Se suponía que esta noche sería diferente. Esta noche se trataba de mí, no de hojas de cálculo ni llamadas en conferencia. Mi amiga Camila me había organizado una cita a ciegas. Trabajas demasiado, Sofía, había insistido ella mientras tomábamos vino el fin de semana pasado. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita de verdad? No podía recordar. Los últimos 2 años en Empresas Castellano habían consumido mi vida. Cada hora de vigilia parecía girar en torno a horarios, reuniones y mantener todo funcionando sin problemas para él. Diego Castellano, mi jefe, el hombre cuyos penetrantes ojos oscuros podían hacer tartamudear a hombres hechos y derechos, y cuya sola presencia dominaba cada habitación en la que entraba. Había aprendido a leer sus estados de ánimo como un camarero lee a los borrachos, anticipando necesidades antes de que las expresara, manteniéndome 3 pasos por delante de sus demandas. Era agotador y estimulante a partes iguales. Retoqué mi labial, el rojo intenso a juego con mi vestido. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente, segura, deseable, no la secretaria eficiente que vivía en faldas de tubo y tacones sensatos. Por una noche, quería ser otra persona. La oficina estaba mayormente vacía cuando salí. La mayoría de los empleados huían a las 5 en punto los viernes, ansiosos por comenzar sus fines de semana. Me había quedado hasta tarde para terminar la correspondencia de Diego antes de mi cita a las 7. Mis tacones resonaron contra el suelo de mármol mientras caminaba hacia el elevador, con mi pequeño bolso de mano bajo el brazo. ¿Vas a algún lado? La voz me detuvo en seco. Me giré para encontrar a Diego apoyado en el umbral de su oficina, con los brazos cruzados sobre el pecho. Se había quitado el saco del traje, las mangas de su camisa blanca remangadas para revelar unos antebrazos que, absolutamente, no debería estar notando. Su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello, el botón superior de su camisa desabrochado. Se veía peligroso y atractivo de una manera que hacía que mi estómago hiciera cosas que me negaba a reconocer. «A casa», respondí, manteniendo mi voz firme. «Ya pasaron las 6». Su mirada recorrió lentamente mi cuerpo, observando cada centímetro del vestido rojo. El aire entre nosotros se sintió de repente denso, cargado con algo que no podía nombrar. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos de nuevo, había un calor en ellos que aceleró mi pulso. En ese vestido, su voz era grave, casi un gruñido. Se despegó del marco de la puerta y caminó hacia mí con la gracia depredadora que hacía que la gente se apartara instintivamente cuando pasaba. «¿A quién vas a besar después del trabajo con ese vestido?». La pregunta me golpeó como una bofetada. El calor inundó mis mejillas, parte vergüenza, parte indignación. ¿Quién se creía que era? Mi jefe, sí, pero mi dueño, nunca. «Eso no es asunto suyo, señor Castellano». Levanté la barbilla sosteniendo su mirada, incluso mientras mi corazón golpeaba contra mis costillas. 2 años de leer sus estados de ánimo me decían que estaba pisando terreno peligroso, pero algo imprudente se había apoderado de mí. Quizás fue el vestido, quizás fueron 2 años de frustración contenida. ¿No es asunto mío? Se detuvo a centímetros de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Ese aroma caro que siempre me hacía pensar en habitaciones oscuras y secretos aún más sombríos. «Trabajas para mí, Sofía. Todo lo que te concierne es mi asunto». Durante el horario de oficina, le respondí, sorprendiéndome con mi audacia. «Lo que hago en mi tiempo libre, ¿a quién veo? ¿A quién...?» Hice una pausa, dejando que la palabra tácita flotara entre nosotros. «Eso no tiene nada que ver con usted». Algo peligroso brilló en sus ojos, su mandíbula se tensó y vi cómo el músculo saltaba allí. Por un momento, pensé que había ido demasiado lejos. Diego Castellano no era un hombre acostumbrado al desafío.
Daba órdenes y se seguían. Así de simple. «Estás jugando un juego peligroso», murmuró, su voz bajando aún más. Extendió la mano, sus dedos apenas rozaron el tirante de mi vestido. El toque me hizo sentir una descarga eléctrica. «Este vestido, este desafío, ¿tienes alguna idea de lo que me estás haciendo?» Se me cortó la respiración. Nunca habíamos cruzado esta línea antes. Claro, había habido momentos, miradas prolongadas, toques accidentales que se sentían cualquier cosa menos accidentales. Noches tardías en la oficina, cuando el aire se sentía demasiado denso para respirar, pero nunca lo habíamos reconocido. Nunca habíamos hablado de la tensión que chispeaba entre nosotros como un cable vivo. «Voy a una cita», susurré, aunque mi cuerpo me estaba traicionando, balanceándose ligeramente hacia él, con alguien que realmente me nota como mujer, no solo como una secretaria que archiva papeles y contesta teléfonos. Su mano se movió del tirante de mi vestido a mi barbilla, inclinando mi rostro hacia el suyo. «¿Crees que no te noto?» Las palabras fueron ásperas, casi enojadas. «Noto cada maldita cosa de ti, Sofía. La forma en que te muerdes el labio cuando te concentras. Cómo golpeas tu pluma contra tu libreta durante las llamadas en conferencia. Que tomas tu café con 2 de azúcar, pero finges que lo bebes solo para parecer más profesional». No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que podía hacer era mirar esos ojos oscuros que parecían ver a través de cada defensa que había construido cuidadosamente. «¿Notas mi café?» Fue una tontería decir eso, pero mi cerebro había hecho cortocircuito en algún lugar entre sus dedos en mi barbilla y la cruda honestidad en su voz. «Lo noto todo de ti». Su pulgar trazó mi labio inferior, y sentí ese toque en todas partes. «Y noto cuando otros hombres te miran, cuando piensan cómo te verías sin tu armadura profesional. Y lo odio». Diego. Su nombre se sintió prohibido en mis labios, demasiado íntimo para una empleada dirigiéndose a su jefe. «¿Quién es él?» La pregunta fue una exigencia. «Este hombre al que vas a conocer, este hombre que cree tener derecho a verte así». «Un amigo de una amiga, ni siquiera sé su nombre». La confesión salió antes de que pudiera detenerla. «Camila lo organizó, dijo que necesitaba salir más». «Cancélalo». «No». La palabra flotó entre nosotros, un desafío. Sus ojos se entrecerraron y vi la tormenta formándose detrás de ellos. Diego Castellano no era un hombre que escuchara no a menudo. Probablemente nunca. «¿Me estás diciendo que no?» Su voz era seda sobre acero. «Sí». Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría salírseme del pecho. «Te estoy diciendo que no. No puedes controlar mi vida personal. No puedes decidir a quién veo, o qué me pongo, o...» Me besó. Un momento estábamos enfrentándonos. Dos fuerzas tercas colisionando. Al siguiente, su boca estaba sobre la mía, cálida y exigente, y absolutamente posesiva. Su mano se deslizó de mi barbilla a la nuca, manteniéndome en su lugar mientras me besaba como si se estuviera ahogando, y yo fuera el aire. Debería haberlo apartado. Debería haber recordado cada regla sobre los límites profesionales y el acoso laboral. Debería haber pensado en las consecuencias. En cambio, le devolví el beso con 2 años de frustración y deseos reprimidos que había enterrado tan profundamente que casi me había convencido de que no existían. Mi bolso de mano cayó al suelo con un suave golpe. Mis manos encontraron su camino hasta su camisa, apretando la tela con los puños mientras lo acercaba. Emitió un sonido grave en su garganta, algo entre un gemido y un gruñido, y me empujó contra la pared junto a la puerta de su oficina. El mármol estaba frío contra mi espalda, un marcado contraste con el calor de su cuerpo presionado contra el mío. El beso cambió, se hizo más profundo, más exigente. Su lengua trazó la comisura de mis labios y me abrí para él. Lo dejé entrar. Le correspondí golpe a golpe. Esto era una locura completa y absoluta. Pero no podía parar. No quería parar. Sus manos se movieron por mis costados, aprendiendo las curvas que el vestido rojo revelaba. Cuando sus dedos encontraron el dobladillo, comenzando a deslizarse por mi muslo, la realidad me golpeó de nuevo. «¡Espera!»,
Rompí el beso, presionando mis palmas contra su pecho. Diego, espera. Se detuvo de inmediato, su respiración agitada. Nos miramos el uno al otro, ambos tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sus labios estaban ligeramente hinchados por nuestro beso. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba revuelto donde mis dedos lo habían recorrido. Esto es una locura, susurré. Eres mi jefe, trabajo para ti. Esto no puede. No podemos. Tienes razón. Se echó hacia atrás, poniendo una distancia entre nosotros que se sentía tanto necesaria como insoportable. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que había visto innumerables veces, pero nunca dirigido a una situación como esta. Tienes absolutamente razón. Me agaché para recoger mi bolso de mano, usando el momento para tratar de calmar mi corazón acelerado. Cuando me enderecé, me estaba mirando con una intensidad que me hizo temblar. Debo irme, dije, aunque moverme parecía imposible. Mis piernas temblaban. Mi cita, sobre eso. Sacó su teléfono, sus movimientos precisos y controlados. El hombre de negocios había vuelto. El hombre que acababa de besarme hasta dejarme sin sentido, encerrado detrás de una máscara de distancia profesional. ¿Cuál es su número? ¿Qué? ¿Por qué? Dame su número, Sofía. No fue una petición. Absolutamente no. Apreté más mi bolso. No puedes simplemente... Diego, esto es una locanía. No puedes interferir con mi cita porque nos besamos. Un beso no te da derecho a... No fue solo un beso. Sus ojos se encontraron con los míos y el calor en ellos me hizo sentir las rodillas débiles. Y ambos sabemos que no será el último. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla y toda su actitud cambió. El calor desapareció, reemplazado por un frío cálculo. Tengo que atender esto. Espera aquí. Me voy. Espera aquí. Las palabras eran de acero. Respondió la llamada y entró en su oficina, cerrando la puerta tras él. Me quedé en el pasillo vacío, mi labial corrido, mi vestido arrugado, mi mente dando vueltas. ¿Qué acababa de pasar? Más importante aún, ¿qué iba a hacer al respecto? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Camila. Tu cita acaba de cancelar. Dijo que le surgió algo. Lo siento, amiga. ¿Quieres noche de chicas en su lugar? Se me heló la sangre. Miré la puerta cerrada de la oficina de Diego. No lo haría. No podría haberlo hecho. La puerta se abrió y él salió, su rostro indescifrable. Tu cita canceló. Tú lo hiciste cancelar. No lo formulé como una pregunta. Sí, lo hice. La confirmación debería haberme enfurecido. En cambio, una confusa mezcla de emociones se arremolinó en mí. Ira, sí, pero también algo más. Algo que se sentía peligrosamente como satisfacción. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Se acercó a mí de nuevo, pero esta vez no había calor, solo una fría determinación. ¿Sabes a qué me dedico, Sofía? ¿Realmente entiendes para quién trabajas? La pregunta me envió un escalofrío por las venas. Diriges un imperio empresarial. Bienes raíces, importaciones, discotecas. Dirijo un imperio, me interrumpió. Uno que existe en las sombras y opera bajo reglas que la ley no reconoce. Hombres como yo no piden permiso. Tomamos lo que queremos. Y te quiero a ti. Entré en Empresas Castellano el lunes por la mañana con mi carta de renuncia doblada en mi bolso. El fin de semana me había dado claridad, distancia, tiempo para pensar en lo que había sucedido el viernes por la noche y lo que significaba. Diego Castellano me había besado, había interferido en mi vida personal, había admitido casualmente estar involucrado en actividades que existían en las sombras. Todo apuntaba a una solución: irme. Camila había pasado el sábado por la noche tratando de convencerme de lo contrario. Así que es intenso y posesivo. ¿Es esa realmente una razón para renunciar a un trabajo que paga el doble de lo que ganarías en cualquier otro lugar? Es peligroso, le había replicado, sirviéndome otra copa de vino. Canceló mi cita. Camila hizo una llamada y mi noche se desbarató. Porque te quiere. ¿Es eso tan terrible?
Debería haberlo sido. Debería haberme hecho huir. En cambio, había pasado el domingo mirando mi techo, recordando la sensación de su boca en la mía, la forma en que sus manos se habían sentido al deslizarse por mi muslo, la cruda necesidad en su voz cuando había dicho, «Lo noto todo de ti». Las puertas del elevador se abrieron en el piso ejecutivo. Mis tacones resonaron contra el familiar mármol mientras caminaba hacia mi escritorio. Todo parecía igual, el arte moderno en las paredes, los sofás de cuero en la sala de espera, la vista de la ciudad a través de los ventanales de suelo a techo. Pero todo había cambiado. «Buenos días, Sofía». La voz de Diego salió de su oficina. No una pregunta, una convocatoria. Respiré hondo, enderecé la espalda y crucé su puerta. Estaba de pie junto a las ventanas, con las manos en los bolsillos, observando la ciudad de abajo. El sol de la mañana lo iluminaba desde atrás, haciendo imposible ver su expresión. «Necesito hablar con usted», comencé, buscando la carta en mi bolso. «Te estoy ascendiendo». Se giró y finalmente vi su rostro, completamente profesional, como si el viernes nunca hubiera ocurrido. «Mi puesto de asistente personal acaba de quedar vacante. Comienzas hoy». Parpadeé. «¿Qué? 960,000 pesos al año. Paquete de beneficios. Oficina contigua a la mía. Manejarás mi agenda privada, no solo la corporativa». Se acercó a su escritorio, tomó una carpeta. «Este es tu nuevo contrato. Fírmalo». Vine a renunciar. Lo sé. Dejó la carpeta y caminó hacia mí. Con cada paso mi ritmo cardíaco aumentaba. «No vas a renunciar, Sofía. No puedes detenerme. Puedo darte una razón para quedarte». Se detuvo a centímetros de mí, lo suficientemente cerca como para que captara ese aroma familiar. «Trabaja directamente para mí. Ve todo lo que hago, todos los negocios, todas las decisiones. No más preguntas sobre lo que sucede a puerta cerrada». Era manipulación. Lo reconocí como tal, pero también había verdad en su oferta. 2 años había estado curiosa sobre lo que Diego realmente hacía, sobre las reuniones que no estaban en ningún calendario, las llamadas telefónicas que tomaba en italiano o ruso, los hombres con trajes caros que entraban y salían por su elevador privado. «¿Por qué me dejarías ver eso?», pregunté. «Si lo que haces es tan peligroso, ¿por qué me acercas?». Su mano subió, sus dedos apenas rozando mi mejilla. «Porque prefiero tenerte donde puedo protegerte que allá afuera donde no puedo». «¿Protegerme de qué?». «De gente que podría usarte para llegar a mí». Su mandíbula se tensó. «El viernes por la noche, cuando cancelé tu cita, hice que mi gente lo investigara. El amigo de la amiga que Camila te consiguió trabaja para la familia Morán». El nombre no significaba nada para mí. Así que, los Morán son mi competencia en los negocios y en otros asuntos. Tu cita no fue una coincidencia, Sofía. Fue un reconocimiento. Querían a alguien cerca de mí y tú eras el objetivo. Un escalofrío me recorrió las venas. Eso no es posible. No solo es posible, es seguro. Sacó su teléfono, me mostró una foto, un hombre que no reconocí. «Este es el hombre que se suponía que ibas a conocer. Vicente Morán, sobrino del jefe de la familia. Han estado tratando de infiltrarse en mi organización durante meses». Miré la foto, tratando de procesar. ¿Cómo supieron de mí? Porque siempre tengo cuidado de mantener mi vida personal en privado, lo que hace que las personas cercanas a mí sean interesantes para mis enemigos. Su pulgar trazó mi pómulo. ¿Entiendes ahora por qué actué como lo hice? ¿Por qué te necesito donde puedo verte? Esto es una locura. Me eché hacia atrás, necesitando espacio para pensar. ¿Me estás diciendo, ves, que estoy en peligro porque trabajo para ti? Estuviste en peligro en el momento en que te volviste indispensable para mí. La confesión fue silenciosa pero tenía peso. Y te volviste eso hace aproximadamente un año, quizás más. Hace un año, pensé. Eso había sido más o menos cuando él había empezado a retenerme hasta tarde más a menudo. Cuando había empezado a pedir mi opinión sobre cosas que no tenían nada que ver con la programación. Cuando la dinámica entre nosotros había cambiado de jefe y secretaria
a algo que no podía nombrar del todo. No puedo aceptar esto, dije, señalando el contrato. Nada de esto. Esto es demasiado, demasiado complicado. Tienes razón. Se acercó a su escritorio, tomó otra carpeta. Por eso también te estoy asignando seguridad. ¿Seguridad? Marco será tu chofer. Te llevará y traerá del trabajo. Te escoltará a cualquier reunión fuera de la oficina. Me entregó la nueva carpeta. Esto enumera los protocolos. ¿Dónde puedes ir? ¿Qué debes hacer si te sientes insegura? Abrí la carpeta, revisando páginas de instrucciones detalladas. Protocolos para todo, desde reuniones para almorzar hasta actividades de fin de semana. Parecía un manual para un prisionero. Esto es una jaula. Esto es protección. Es lo mismo. Mi voz se elevó a pesar de mi intento de control. Me estás diciendo que no puedo renunciar. Tengo que aceptar este ascenso. Y ahora ni siquiera puedo ir al supermercado sin un guardaespaldas. No sin Marco. No. Su voz se mantuvo tranquila, lo que solo hizo que mi enojo aumentara. Sofía, sé que esto es mucho. Sé que no es para lo que te inscribiste cuando tomaste un trabajo como mi secretaria, pero el viernes por la noche cambió las cosas. No solo entre nosotros, sino estratégicamente. Los Moran saben que detuve su jugada. Saben que eres importante para mí. Eso me convierte en un objetivo porque me besaste. Porque te he estado observando durante 2 años como un hombre hambriento observa la comida. La cruda honestidad en su voz detuvo mi protesta. Porque cada hombre en este edificio sabe que no debe mirarte 2 veces. Porque moví cielo y tierra para mantenerte en mi órbita. Y los Morán vieron eso, entendieron lo que significaba incluso antes de que tú lo hicieras. Mi mano tembló. Dejé la carpeta antes de que se me cayera. ¿Qué significó para ti? Quiero decir, el viernes por la noche. Fue solo... Busqué la palabra correcta. Posesión, ego. No querías que saliera con alguien más, así que lo detuviste. Se movió alrededor del escritorio, acortando la distancia que había tratado de mantener. Significó que he terminado de fingir que no te quiero. Terminé de verte irte todas las noches e imaginar a dónde vas, con quién estás. Sus manos encontraron mi cintura, firmes y seguras. Te quiero, Sofía, no solo físicamente, te quiero a mi lado en mi vida, en todos los sentidos importantes, como mi asistente personal. Traté de sonar escéptica, pero mi voz me traicionó con su temblor. Como mí, me acercó. Cualquier título que te haga sentir cómoda, pero no te equivoques sobre lo que es esto, sobre lo que te estoy ofreciendo. ¿Y qué estás ofreciendo exactamente? Necesitaba escucharlo decirlo. Necesitaba las palabras, no solo las implicaciones. Todo. Su frente tocó la mía. Mi protección, mis recursos, mi mundo, por peligroso que sea. ¿Y a cambio, quieres que sea tuya? Terminé la frase. Exclusivamente, completamente. Sí. La única palabra debería haberme aterrorizado. En cambio, un calor me invadió el estómago. Quizás estaba loca. Quizás 2 años de proximidad a Diego Castellano habían deformado mi sentido de la normalidad. Pero de pie allí, sintiendo sus manos sobre mí, viendo el deseo desnudo en sus ojos, no podía recordar por qué había querido irme. El contrato, dije, para el puesto de asistente. ¿Tiene una cláusula sobre relaciones personales? Tiene una cláusula que dice que eres mía, y cualquiera que te toque me responderá a mí. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. ¿Está claro? No es un lenguaje estándar de recursos humanos. No opero con reglas estándar, Sofía. Eso ya lo sabes. Lo sabía. Lo había sabido durante un tiempo. Probablemente. Las noches tardías cuando todos los demás se iban a casa, pero yo me quedaba. La forma en que otros empleados le daban un amplio margen. Las reuniones que no estaban en ningún horario oficial, las llamadas telefónicas en idiomas que no hablaba. Todo apuntaba a un mundo más allá del imperio empresarial legítimo que Empresas Castellano presentaba. Si firmo ese contrato, dije con cuidado, si acepto este ascenso y la protección y todo lo que conlleva, necesito algo a cambio.
Sus manos se tensaron en mi cintura. Nómbralo. Honestidad. Sostuve su mirada. Completa honestidad sobre lo que haces, sobre el peligro, sobre lo que significa realmente ser tuya. No más sombras, no más preguntas. Estudió mi rostro por un largo momento. Pude verlo sopesando opciones, calculando riesgos. Este era Diego Castellano, el hombre de negocios, el estratega, el hombre que construyó un imperio a través de una planificación cuidadosa y una ejecución implacable. Está bien, dijo finalmente, completa honestidad. Pero entiende, Sofía, que una vez que sabes ciertas cosas, no puedes dejarlas de saber. Una vez que eres parte de mi mundo, verdaderamente parte de él, no hay vuelta atrás a quien eras antes. Entiendo. ¿Lo haces? Me soltó, poniendo espacio entre nosotros de nuevo. Porque no estoy hablando de aprender que desvío dinero o soborno a funcionarios. Estoy hablando del tipo de verdad que cambiará cómo duermes por la noche, que te hará cuestionar cada moral que alguna vez tuviste. Dímelo de todos modos. Caminó hacia las ventanas, con las manos a la espalda. Por un largo momento, permaneció en silencio. Mi familia ha estado en este país durante 3 generaciones. Construimos nuestra fortuna a espaldas de inmigrantes desesperados que necesitaban protección, necesitaban trabajo, necesitaban a alguien que se interpusiera entre ellos y los poderes establecidos que querían mantenerlos oprimidos. Me moví para pararme a su lado, ambos observando la ciudad de abajo. Eso no suena terrible. No lo fue, no al principio. Mi abuelo realmente quería ayudar, pero la ayuda requiere dinero, recursos, y adquirir eso requería acciones que existían fuera de la ley. Me miró. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tu familia está involucrada en el crimen organizado, en la provisión de servicios que la gente necesitaba, pero no podía obtener a través de canales legítimos. Su voz no contenía disculpa. Protección, trabajo, justicia cuando el sistema les fallaba. Sí, cobrábamos por esos servicios. Sí, tratábamos con nuestros enemigos de maneras que no involucraban tribunales, pero también construimos hospitales, financiamos escuelas, mantuvimos seguros barrios que la policía había abandonado. El crimen justificado sigue siendo crimen. Sí, se giró para enfrentarme por completo, y no fingiré lo contrario. No contigo. Las importaciones que superviso, algunas son legales, muchas no. Las discotecas, fachadas para lavar dinero, los bienes raíces comprados con fondos que nunca soportarían el escrutinio de las autoridades fiscales. Hizo una pausa. Soy exactamente lo que sospechas que soy, Sofía. Un criminal. Un hombre que opera fuera de la ley cuando le conviene. Un hombre con sangre en sus manos. La confesión debería haberme hecho huir. En cambio, me encontré preguntando, ¿cuánta sangre? Suficiente como para haber dejado de contar. Sin emoción, solo un hecho. No mato por placer, no daño a inocentes, pero cuando alguien amenaza a mi familia, a mi organización, a mi gente, elimino la amenaza permanentemente. Los Morán, hice la conexión. ¿Son una amenaza? Han estado tratando de entrar en mi territorio durante 5 años. Hasta ahora, he logrado mantenerlos a raya mediante asociaciones estratégicas y presión cuidadosamente aplicada, pero se están volviendo más audaces, más desesperados. Su mandíbula se tensó. Por eso necesito que estés protegida, por eso te necesito cerca, porque me usarán contra ti, porque te harán daño para hacerme daño a mí, y no permitiré eso. Me giré de nuevo hacia la ventana, procesando todo lo que me había dicho. Mis manos estaban sorprendentemente firmes, mi respiración tranquila. Debería haberme horrorizado, aterrorizado. En cambio, sentí algo más. Claridad, como si las piezas de un rompecabezas que había estado armando durante 2 años finalmente hubieran encajado. El contrato, dije, lo firmaré con una condición. ¿Cuál es? Que me enseñes. Lo enfrenté de nuevo. Todo, cómo funciona tu mundo, las reglas, los jugadores, los peligros. Si voy a ser parte de esto, necesito entenderlo completamente. No solo saber que eres peligroso, sino entender cómo y por qué.
Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. La mayoría de la gente quiere menos conocimiento, no más. No soy la mayoría de la gente. No. Acortó la distancia entre nosotros, su mano ahuecando mi rostro. Absolutamente no lo eres. 6 meses cambiaron todo. Firmé el contrato de Diego ese lunes por la mañana, justo allí en su oficina, con sus ojos oscuros observando cada trazo de mi pluma. El martes tenía mi propia oficina, contigua a la suya, conectada por una puerta que permanecía abierta más a menudo de lo que estaba cerrada. El miércoles, Marco me llevaba al trabajo en un sedán negro, con cristales blindados y ventanas lo suficientemente polarizadas como para ocultarme del mundo exterior. Al final de ese primer mes, había asistido a mi primera reunión que no tenía nada que ver con negocios legítimos. Sucedió en una trastienda de una de las discotecas de Diego. La música de la pista principal vibraba a través de las paredes, un ritmo de bajo constante que sentía en mi pecho. Me paré detrás de Diego, observando cómo negociaba con 3 hombres cuyos nombres nunca supe. La conversación era en italiano, rápida y acalorada, pero yo había empezado a aprender el idioma. Entendí lo suficiente como para saber que estaban discutiendo territorio, envíos, dinero. Cuando un hombre intentó alcanzar algo debajo de su saco, 3 de los guardias de Diego se materializaron de sombras que no sabía que existían. Aparecieron armas. La temperatura de la habitación bajó 20 grados. Diego nunca se movió, simplemente se sentó allí, con los dedos entrelazados, observando, esperando. El hombre retiró lentamente su mano, vacía. Dijo algo que no capté. Diego respondió, y lo que sea que dijo hizo que los 3 visitantes palidecieran. Se levantaron, asintieron, se fueron a toda prisa que lindaba con el pánico. ¿Qué les dijiste?, pregunté cuando nos quedamos solos. Que su jefe tenía 24 horas para aceptar mis términos o le haría a su viuda la misma oferta. Diego se levantó, ajustándose los puños de la camisa. Vamos, hemos terminado aquí. Debería haberme horrorizado. En cambio, me encontré analizando el intercambio, la dinámica de poder, cómo Diego había controlado la habitación sin levantar la voz, cómo sus hombres habían aparecido exactamente cuando eran necesarios, desvaneciéndose con la misma rapidez. Fue como ver una danza coreografiada donde todos sabían los pasos excepto yo. Quiero aprender, dije mientras Marco nos llevaba de regreso a mi apartamento. ¿Cómo leer situaciones como esa? ¿Cómo protegerme? Diego me miró, sorprendido. La mayoría de la gente querría olvidar haberlo visto. No soy la mayoría de la gente. Estaba usando su frase de ese lunes por la mañana. Dijiste que necesito protección. Quiero ser parte de mi propia protección. No solo alguien a quien guardas. Algo cambió en su expresión. Martes y jueves por la tarde comenzamos el entrenamiento de defensa personal. Eso había sido hace 4 meses. Ahora podía desarmar a alguien con un cuchillo. Sabía dónde golpear para causar el máximo dolor con el mínimo esfuerzo. Podía leer el lenguaje corporal y los niveles de amenaza de una manera que se había vuelto instintiva. También me había convertido en parte del mundo de Diego de maneras que no había anticipado. Los viernes por la noche eran para los clubes sociales donde los hombres mayores jugaban a las cartas y discutían negocios en lenguaje codificado. Aprendí a leer los códigos, aprendí qué familias eran aliadas, cuáles eran rivales, cuáles pretendían ser una cosa mientras conspiraban para ser la otra. Los domingos por la mañana eran para la iglesia, donde la madre de Diego seguía asistiendo a misa como la buena mujer católica que siempre había sido. Me había recibido con lágrimas en los ojos y besos en ambas mejillas. Finalmente, había susurrado en italiano, finalmente, trae a una mujer para que me conozca. Los almuerzos de los lunes eran con los socios comerciales legítimos, los que sabían a qué se dedicaba realmente Diego, pero mantenían una negación plausible. Aprendí a sonreír y a sentir, a desviar preguntas con gracia, a estar presente pero invisible, como las mujeres de hombres poderosos habían aprendido a hacer durante siglos. Los miércoles por la noche eran nuestros. Esas eran las noches en que Diego despedía a todos. Cuando el penthouse que poseía se convertía en un hogar en lugar de un cuartel general,
Cuando él mismo cocinaba la cena, negándose a dejarme ayudar, insistiendo en que me sentara en la barra con una copa de vino y le contara mi día. Cuando cenábamos en la mesa, nunca usaba el hablar de todo y de nada. Cuando después me arrastraba al sofá y veíamos películas o leíamos libros o simplemente existíamos juntos. Esas eran las noches en que me besaba lento y profundo. Sus manos aprendían cada centímetro de mí a través de mi ropa, pero nunca presionaba para más. Cuando me quedaba dormida contra su pecho y me despertaba en su cama, todavía completamente vestida con sus brazos rodeándome y la luz de la mañana entrando por las ventanas. ¿Por qué no hemos? Le había preguntado una vez, trazando patrones en su pecho. Han pasado 3 meses. La mayoría de los hombres ya lo habrían hecho. No soy la mayoría de los hombres. Sus dedos se habían entrelazado en mi cabello. Y cuando te tenga, Sofía, cuando finalmente te haga mía en todos los sentidos, no será porque las hormonas se apoderaron de nosotros. Será porque me has elegido completamente, con pleno conocimiento de quién y qué soy. Ya sé quién eres. Conoces la superficie. Me había besado la frente. Aún no has visto las profundidades. Había visto más de esas profundidades esta noche. Estábamos en uno de los almacenes de Diego, de los legítimos que almacenaban importaciones legales. Al menos eso decían los papeles. En realidad, la mitad de los contenedores guardaban mercancías que nunca verían una declaración aduanera. Diego quería que comprendiera el alcance total de su operación. Cómo se movía el dinero, cómo se contrabandeaban los productos, cómo funcionaba un imperio cuando existía en los espacios entre lo legal y lo ilegal. Marco nos había llevado en el sedán blindado. Habíamos entrado por una puerta lateral que requería 3 controles de seguridad diferentes. Dentro, el almacén era exactamente lo que esperaba. Suelos de concreto, estantes de metal, contenedores apilados, hombres con armas tratando de parecer casuales. El olor a aceite de máquina y cartón. Diego me guió por la operación, explicando cada paso. Los camiones que llegaban a horas extrañas. La documentación que coincidía con un conjunto de manifiestos mientras ocultaba otro. La red de distribución que aseguraba que los productos llegaran a sus destinos sin aviso oficial. ¿Preguntas? Preguntó después del recorrido. Tenía cientos, pero antes de que pudiera formular una, un tiroteo rompió el silencio. Todo sucedió rápido. Marco apareció de la nada, empujándome detrás de un pilar de concreto. Diego tenía un arma en la mano. Cuando la había sacado, devolviendo el fuego hacia la entrada del almacén. Hombres gritaban en italiano e inglés. Más disparos. El olor a pólvora picaba en mi nariz. ¡Abajo!, ordenó Marco, con su propia arma desenfundada. ¡No te muevas! Me pegué al pilar, haciéndome pequeña. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Esto era real. Este era el peligro del que Diego había hablado. La sangre en sus manos, las amenazas que eliminaba. A través de los huecos del pilar, lo observé trabajar. Lo observé moverse con una gracia mortal, disparando con una precisión que sugería un entrenamiento extenso. Vi hombres caer. Vi a su equipo de seguridad asaltar la entrada, cortando las rutas de escape. Vi a Diego caminar hacia 3 hombres que habían soltado sus armas, con las manos levantadas en señal de rendición. Dijo algo que no pude escuchar por el zumbido en mis oídos. Luego le disparó a uno de ellos. A quemarropa, sin dudar. Los otros 2 comenzaron a hablar rápido, suplicando. Diego escuchó, con expresión fría. Luego hizo un gesto a sus hombres, quienes arrastraron a los supervivientes. Uno de su equipo se acercó con una tableta, le mostró algo. La mandíbula de Diego se tensó. Miró hacia donde yo estaba escondida. Ya es seguro, dijo Marco, ayudándome a levantarme. Mis piernas temblaban, pero se mantuvieron. Vamos. Diego me encontró a mitad de camino, enfundando su arma. Sus manos fueron a mi rostro, revisándome. ¿Estás herida? No. Mi voz sonó distante para mis propios oídos. Estoy bien. Estás temblando. Mataste a alguien. Las palabras salieron planas. Solo le disparó.
Formaba parte del equipo que debía matarte. Las manos de Diego se tensaron en mi rostro. Vinieron por ti específicamente, Sofía. Los Morán los enviaron. Esto era sobre ti. La casa de seguridad estaba a 50 kilómetros de la ciudad, escondida entre colinas boscosas donde los vecinos se medían en hectáreas, no en metros. Diego nos llevó allí él mismo en una camioneta SUV sin distintivos. Marco lo seguía en un segundo vehículo con 3 guardias más. Nadie habló durante el viaje. El silencio era pesado con preguntas no formuladas y palabras no dichas. Seguía viéndolo, el hombre cayendo, la sangre. El rostro de Diego, frío e inexpresivo mientras apretaba el gatillo. Había matado a alguien justo delante de mí. Lo había matado para protegerme. La casa de seguridad era hermosa, una estructura moderna de madera y vidrio que parecía crecer orgánicamente del bosque circundante. Dentro, todo era de planta abierta y minimalismo caro. Un lugar diseñado para esconderse que, de alguna manera, se sentía como un hogar. «Te quedarás aquí», dijo Diego, dejando mi bolsa de viaje. Marco la había empacado de mi apartamento mientras conducíamos sobre la encimera de mármol de la cocina. Guardias en todos los perímetros. Nadie se acerca sin mi conocimiento. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que resolvamos la situación de los Morán. Se acercó a las ventanas, revisando las líneas de visión y las salidas de una manera que se había vuelto automática. Unos días, quizás una semana. Me hundí en el sofá de cuero. El agotamiento me invadió. Era casi medianoche. Habían pasado horas desde el ataque. Horas de Diego al teléfono dando órdenes en italiano rápido. Horas de conducir en la oscuridad. Horas de procesar lo que había presenciado. «Háblame». Diego se sentó a mi lado, cuidadoso de mantener distancia entre nosotros. «Has estado callada desde la bodega. Mataste a un hombre». Lo dije de nuevo como si repetir las palabras las hiciera reales. Solo le disparó. «Sí, porque estaba allí para matarme. Eso fue parte de ello». Se giró para enfrentarme. La otra parte era enviar un mensaje. Los Morán necesitan entender que tocarte significa la muerte. No negociación, no discusión. Muerte. Así que lo ejecutaste delante de mí. Eliminé una amenaza. Su voz se mantuvo tranquila, objetiva. Y sí, lo hice delante de ti porque necesitabas ver la realidad de mi mundo. No los bordes, no la versión saneada, la brutal y fea verdad. Lo miré a los ojos. ¿Estás tratando de asustarme para que me vaya? Estoy tratando de darte una elección informada. Me tomó la mano entrelazando nuestros dedos. Estos 6 meses, has aprendido el lado de los negocios, las operaciones legítimas mezcladas con las ilegales. Has visto negociaciones y disputas territoriales. Pero esta noche fue diferente. Esta noche fue violencia, inmediata y final. Y necesito saber si puedes vivir con eso. Si puedes estar con un hombre que hace eso, que mata a gente, que protege lo que es mío por los medios que sean necesarios. Corrigió. Incluido matar. Sí. Miré nuestras manos unidas. Las suyas eran más grandes, con cicatrices en los nudillos de peleas de las que nunca había preguntado. Las mías eran suaves, sin marcas, pero de alguna manera encajaban perfectamente. Debería estar horrorizada, admití. Debería estar huyendo o llamando a la policía o algo así. Pero no lo estoy. ¿Qué estás tratando de entender? Lo miré. Dijiste que estaba allí para matarme. ¿Cómo lo sabes? Porque antes de matarlo, le pregunté. Confirmó que los Morán contrataron a su equipo, le mostraron tu foto, prometieron 500,000 pesos por tu muerte. La mandíbula de Diego se tensó. Querían quitarte de mí, usar tu muerte para iniciar una guerra, y eligieron a la mujer equivocada como objetivo. Porque soy tuya, porque eres mía, asintió, y protejo lo que es mío. La posesividad debería haberse sentido sofocante. En cambio, se sintió como seguridad, como si hubiera pasado toda mi vida esperando a que alguien me reclamara con este tipo de certeza feroz. Cuando firmé ese contrato, dije lentamente, cuando acepté ser tu asistente personal, ¿sabías que esto llegaría a esto? ¿Que terminaríamos aquí?
Sabía que los Morán eran una amenaza. Sabía que al introducirte más profundamente en mi mundo, te convertiría en un objetivo. Hizo una pausa. Pero también sabía que no podía dejarte ir. No podía verte marcharte de mi vida, así que elegí protegerte en su lugar. Eso no es realmente una elección. Me quitaste la opción de irme. Sí, sin disculpas, solo reconocimiento. Lo hice y lo haría de nuevo porque la alternativa era perderte. Y eso no es algo que esté dispuesto a aceptar. Debería haberme enojado, debería haberme sentido manipulada. Pero 6 meses de observar a Diego operar me habían enseñado algo importante. No tomaba decisiones a la ligera. Cada movimiento era calculado. Cada acción servía a un propósito. Si me había traído a su mundo, me había hecho su asistente personal, me había mantenido cerca, era porque esa era la única manera de asegurar mi seguridad. El hombre de estas noches, dije, el que mataste, si lo hubieras dejado vivir, ¿qué habría pasado? Habría intentado de nuevo o le habría dicho a los Morán lo cerca que estuvo. Les habría dado información para planear un ataque mejor. El pulgar de Diego trazó patrones en mi palma. Era un hombre muerto en el momento en que aceptó el contrato sobre ti. Yo solo aceleré el plazo. Eso es frío. Esa es la realidad en mi mundo. Me acercó hasta que estuve pegada a su costado. Sé que creciste creyendo en sistemas de justicia y juicios e inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero esas cosas no existen donde yo opero. Solo hay fuerte y débil, rápido y muerto, protector y vulnerable. ¿Y cuál eres tú? Todo lo anterior, dependiendo de la situación. Su brazo alrededor de mis hombros se tensó. Pero contigo, Sofía, solo soy protector. Ferozmente, violentamente protector. Nos quedamos en silencio un rato. Afuera, los sonidos de la noche se filtraban a través del cristal. Grillos, el viento entre los árboles, el lejano canto de un búho. Dentro, solo el sonido de nuestra respiración, el latido constante del corazón de Diego bajo mi oído, donde había apoyado mi cabeza en su pecho. No me voy, dije finalmente. No estoy huyendo, ni llamando a la policía, ni fingiendo que puedo volver a ser quien era antes de ti. Lo que sea que eso me convierta. Cómplice, comprometida, corrompida, no me importa. Su mano se movió a mi cabello. Sus dedos se entrelazaron en los mechones. ¿Estás segura? No. La honestidad se sentía importante. Estoy aterrorizada del peligro, de cuánto deseo esto, de lo que significa que estoy eligiendo a un hombre que mata gente para protegerme. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. Pero estoy segura de ti, de nosotros. Algo cambió en su expresión. El control cuidadoso se desvaneció, mostrando una emoción cruda debajo. Sofía. Lo besé antes de que pudiera terminar. Lo besé con 6 meses de deseo reprimido y 2 horas de claridad impulsada por la adrenalina. Esto no era un encuentro en un pasillo o una sesión de miércoles por la noche en el sofá. Esto era una elección, completa, informada e irrevocable. Diego respondió de inmediato. Sus brazos me subieron a su regazo, de modo que lo estaba montando. El beso se hizo más profundo, se volvió hambriento y exigente. Sus manos encontraron el dobladillo de mi blusa, se deslizaron por debajo para tocar la piel desnuda. Jadeé contra su boca, arqueándome hacia el contacto. Deberíamos parar, murmuró, incluso mientras sus dedos trazaban patrones por mi columna. Has tenido una noche traumática. No estás pensando con claridad. Estoy pensando perfectamente claro. Me aparté lo suficiente como para mirarlo a los ojos. Quiero esto. Te quiero a ti, no porque tenga miedo o esté procesando un trauma. Porque he pasado 6 meses enamorándome de ti y he terminado de fingir que es solo profesional. 3 años. Eso había pasado desde el ataque en el almacén, desde que Diego había matado a un hombre delante de mí y yo había decidido quedarme, desde que había pasado de asistente personal a algo que no tenía un título corporativo claro. Socia quizás, aunque esa palabra no captaba la complejidad de nuestra relación. Esposa en todo menos en el papeleo legal.
Diego me había pedido que me casara con él formalmente 6 meses después de esa noche en la casa de seguridad, presentándome un anillo durante una cena privada en el penthouse. Había dicho que sí sin dudarlo. Nos habíamos casado en una pequeña ceremonia a la que asistieron su madre, mi puñado de amigas cercanas y varias docenas de hombres cuyos nombres había aprendido en los últimos años. Marco me había acompañado al altar, ya que mi padre había muerto cuando yo era joven y no había nadie más. Diego había llorado cuando pronunció sus votos. Este hombre peligroso que mataba sin remordimiento, mostrando una vulnerabilidad que solo yo veía. Eso había sido hace 2 años y medio. Ahora tenía 28 años, él 35 y yo estaba embarazada de 5 meses de nuestra hija. El embarazo había sido imprevisto, pero no indeseado. Habíamos hablado de niños en términos abstractos, pero ambos habíamos asumido que faltaban años. Luego se me había retrasado el periodo, me había hecho una prueba, había mirado el resultado positivo durante 10 minutos antes de contárselo a Diego. Su reacción había sido inmediata e intensa. Alegría mezclada con miedo, mezclada con algo que parecía posesividad multiplicada por 1000. Te pondré guardias 24 horas al día, 7 días a la semana, había anunciado. Y no saldrás del penthouse hasta que nazca la bebé. Absolutamente no. Había aprendido a oponerme a sus instintos sobreprotectores. Aceptaré seguridad adicional, pero no voy a pasar 4 meses más atrapada. Nuestra hija merece una madre que no enloquezca de encierro. Habíamos llegado a un compromiso. Tenía guardias, pero también libertad para moverme dentro de parámetros cuidadosamente definidos. Seguía trabajando junto a Diego, gestionando los lados legítimos de su imperio empresarial, mientras él se encargaba de las sombras. Seguía asistiendo a cenas familiares en casa de su madre. Seguía yendo a los clubes sociales donde los hombres mayores me trataban como la esposa respetable en la que me había convertido a sus ojos. Pero las cosas habían cambiado últimamente. La situación de los Moran, supuestamente resuelta hace 3 años, estaba reavivándose. Un nuevo liderazgo había tomado el control de su familia, más joven y más agresivo que la generación anterior. Querían el territorio que Diego controlaba. Querían probarse a sí mismos a través del conflicto en lugar de la negociación. El mes pasado habían atacado una de las operaciones de envío de Diego, mataron a 2 guardias, robaron mercancía por valor de $500,000. Fue un desafío directo, uno que Diego no podía ignorar sin parecer débil. Por eso estaba sentada en una sala de juntas en uno de los edificios de oficinas legítimos de Diego, con 6 meses de embarazo y escuchando a hombres discutir sobre la guerra. Están buscando la confrontación, decía Antonio, uno de los asesores más antiguos de Diego. Cada semana, otra provocación, otro sondeo de límites. Quieren sangre. Entonces les damos sangre. La voz de Marco era dura. En los 3 años que había sido mi guardia personal, habíamos desarrollado una relación de hermanos. Él era protector conmigo de maneras que iban más allá del deber profesional. Golpéalos el doble de fuerte e inicia una guerra que atraerá la atención federal que no necesitamos. Los dedos de Diego tamborileaban en la mesa. Un raro indicio de agitación. No, tenemos que ser más inteligentes que eso. Con respeto, jefe, ser inteligente se lee como ser débil. Esto de Giovanni, un capitán más joven que había ascendido rápidamente de rango. Los Morán cuentan con que usted juegue a lo seguro. Creen que se ha ablandado. ¿Ablandado? La voz de Diego bajó a ese peligroso silencio que hacía que la gente inteligente retrocediera. ¿Por qué no empiezo inmediatamente una guerra que podría hacer que maten a mi gente? Porque tiene una esposa y un bebé en camino. Giovanni no retrocedió, lo cual era valiente o estúpido. Todos saben que usted ha cambiado desde que se casó con Sofía, más cauteloso, más preocupado por los daños colaterales. Giovanni. La advertencia de Marco llegó demasiado tarde. Diego se puso de pie, moviéndose alrededor de la mesa con gracia depredadora. ¿Crees que me he ablandado? ¿Crees que me importa más mi esposa que mi organización? Se detuvo delante de Giovanni, quien a su favor no se inmutó. Déjame ser muy claro en algo. Sofía no es mi debilidad.
es mi motivación. Cada decisión que tomo, cada acción que realizo está calculada para protegerla a ella y al niño que lleva, lo que significa que ahora soy más peligroso que nunca porque tengo algo por lo que vale la pena quemar el mundo entero para protegerlo. La temperatura en la habitación había bajado. Todos conocían ese tono, sabían lo que significaba cuando Diego adquiría esa calma tranquila y mortal en su voz. Me disculpo, jefe, logró decir Giovanni. Hablé fuera de lugar. Sí, lo hiciste. Diego no se movió. Y si alguna vez vuelves a sugerir que mi esposa me debilita, tendremos una conversación muy diferente, una que no sucederá delante de otros. ¿Entendido? Entendido. Diego regresó a su asiento a mi lado, su mano buscando la mía debajo de la mesa. Para todos los demás parecía sereno, pero sentí la tensión en su agarre. Sentí lo cerca que había estado de la violencia. La situación de los Morán necesita resolución, dije, rompiendo el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Incluso después de 3 años, algunos de los hombres de Diego todavía no estaban acostumbrados a que yo hablara en reuniones de estrategia. Pero Marco tiene razón en que un ataque inmediato escalará a una guerra. Y Giovanni tiene razón en que parecer débil invita a más agresión. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Antonio, con genuina curiosidad en su voz. Él había sido uno de los primeros en tratarme como una igual, y no solo como la esposa del jefe. Precisión sobre la fuerza. Saqué la tableta en la que había estado tomando notas. Los Morán tienen 3 operaciones principales: sus rutas de envío, sus frentes de casinos legítimos y sus conexiones políticas. Han estado atacando nuestros envíos. Nosotros respondemos socavando su protección política. Hacemos que sea caro para los funcionarios mantenerse comprados por ellos. ¿Cómo? Marcos se inclinó hacia adelante. Pruebas de corrupción filtradas a los medios, denuncias anónimas a las oficinas de la Fiscalía, presión sobre sus negocios legítimos a través del escrutinio regulatorio. Miré a Diego, quien me observaba con algo parecido al orgullo en sus ojos. No necesitamos matar a nadie para hacer que sus operaciones sean insostenibles. Solo necesitamos eliminar su protección y dejar que el sistema legal haga el trabajo. El pulgar de Diego trazó patrones en mi palma. El problema con ese enfoque es el tiempo. Construir casos lleva meses. Los Morán no esperarán tanto antes de escalar. Entonces les damos una razón para esperar. Abrí otro archivo en mi tableta. Les ofrecemos un trato, una tregua temporal, mientras negociamos las divisiones territoriales a través de mediadores neutrales. Durante esa tregua, trabajamos los ángulos legales. Para cuando las negociaciones supuestamente se rompan, su infraestructura estará lo suficientemente comprometida como para que no puedan permitirse una guerra. Silencio. Luego Antonio rió, el sonido sorprendido y aprobador. Ahora piensa como una de nosotros. Siempre lo fue, dijo Diego en voz baja. Solo necesitaba tiempo para aprender el idioma. La contracción comenzó durante la cena dominical en casa de la madre de Diego. Estábamos sentados alrededor de su mesa, la que había estado en su familia por 3 generaciones, comiendo la pasta que ella había pasado toda la tarde preparando. La mano de Diego estaba en mi muslo debajo de la mesa, un toque casual que se había convertido en hábito. Éramos felices, seguros, en el ojo del huracán que se había estado formando con los Morán. Entonces un dolor me atravesó el abdomen. Jadeé, mi tenedor tintineó contra mi plato. Diego estaba a mi lado inmediatamente, su mano moviéndose a mi estómago. Sofía, ¿qué pasa? Creo... Otra contracción cortó mis palabras. La bebé está por llegar. El caos estalló. La madre de Diego comenzó a rezar en italiano, persignándose repetidamente. Marco estaba en su teléfono llamando al hospital. Diego me tomó en sus brazos, llevándome al auto a pesar de mi protesta de que podía caminar. Faltan 3 semanas, dijo, y pude escuchar el miedo bajo su control. Faltan 3 semanas, Sofía. Los bebés llegan cuando están listos. Traté de sonar tranquila, incluso mientras otra contracción me hacía agarrar su camisa. Todo va a estar bien. No estaba bien. El parto fue largo y complicado.
Nuestra hija, a quien habíamos decidido llamar Isabela, venía de nalgas. Los médicos hablaron de cesáreas y complicaciones. Diego se negó a apartarse de mi lado, sosteniendo mi mano a través de cada contracción, cada decisión, cada momento de terror, cuando dijeron que el latido del corazón del bebé estaba disminuyendo. 23 horas después de la primera contracción, Isabela Rosa Castellano llegó al mundo gritando. 3 kilos 230 gramos de furia perfecta y saludable. La colocaron en mi pecho y sentí que todo cambiaba. Cada prioridad, cada miedo, cada definición de amor que había conocido. Era hermosa, cabello oscuro como su padre, ojos que probablemente serían color avellana como los míos. 10 dedos perfectos en las manos y 10 dedos perfectos en los pies. Un milagro, lloró Diego. Este hombre peligroso que había matado gente sin remordimiento, que dirigía un imperio criminal, que era temido por la mitad de la ciudad. Se paró junto a la cama del hospital, con lágrimas corriendo por su rostro, mirando a su hija como si fuera lo único en el mundo que importaba. Es perfecta, susurró. Sofía es absolutamente perfecta. Lo es. Yo también lloraba, agotada, eufórica y abrumada. La hicimos nosotros, tú y yo. Se inclinó, me besó la frente, luego la de Isabela. Las amo a las dos más de lo que puedo expresar, más de lo que sabía que era capaz de amar algo. Tuvimos 3 horas de paz, 3 horas de los tres en esa habitación del hospital, conociendo a nuestra hija, aprendiendo cómo hacía pequeños suspiros cuando dormía, cómo tenía mal genio cuando tenía hambre, cómo encajaba perfectamente en los brazos de su padre. Entonces Marco apareció en el umbral, su expresión grave. Jefe, una palabra. Pero la forma en que lo dijo hizo que se me helara la sangre. Diego me entregó a Isabela con cuidado, le besó la frente una vez más, luego salió al pasillo. Podía verlos a través de la ventana, podía leer el lenguaje corporal de Marco, incluso si no podía escuchar las palabras. Algo malo, algo que requería acción inmediata. Cuando Diego regresó, su rostro era una máscara. Los Morán atacaron 3 de nuestras operaciones mientras estábamos aquí. Sabían lo de la bebé, sabían que estaría distraído. ¿Cuánto daño? 2 hombres muertos, 4 heridos, envíos destruidos. Sus manos se apretaron en puños y enviaron un mensaje. La próxima vez vendrán por ti y por Isabela. Se me heló la sangre. Amenazaron a nuestra hija. Amenazaron lo que más amo. Diego se acercó a la ventana, mirando la ciudad de abajo. Lo que significa que esto termina ahora, esta noche. Diego, no puedes. Puedo y lo haré. Se giró y por primera vez en 3 años vi al hombre del almacén, al que había matado sin dudar. Esto lo hicieron personal. Involucraron a nuestra hija. Después de eso no hay negociación, ni mediación, ni astutas maniobras legales, solo eliminación. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía haber hecho hace meses. Sacó su teléfono, envió una rápida serie de mensajes de texto. Acábalos por completo. Toda la operación de los Morán, todos los que estuvieron involucrados en la amenaza contra mi familia. Eso no es una batalla, eso es una guerra. Sí. Se acercó a la cama, ahuecó mi rostro entre sus manos, y quemaré esta ciudad si es lo que hace falta para mantenerlos a salvo a ambos. ¿Me entiendes? Nada importa excepto protegerte a ti y a nuestra hija. Nada. Abracé a Isabela más fuerte, sintiendo su diminuto latido contra mi pecho. Entonces haz lo que tengas que hacer, pero regresa con nosotros. Te necesitamos. Algo cambió en su expresión. Me besó lento, profundo y desesperado. Luego besó la frente de Isabela con infinita ternura. Volveré, lo prometo. Se fue. Marco se quedó, posicionándose fuera de la puerta de la habitación del hospital. Guardias adicionales aparecieron en minutos, asegurando el piso. Me senté en esa cama de hospital sosteniendo a nuestra hija recién nacida y esperé. La guerra duró 3 días. Recibí actualizaciones a través de Marco. Las fuerzas de Diego atacaron simultáneamente todas las operaciones de los Morán. Patios de envío, restaurantes,
los frentes de casinos. Las conexiones políticas fueron expuestas a través de filtraciones a los medios cuidadosamente programadas. Pruebas de corrupción aparecieron en las bandejas de entrada de la fiscalía. La maquinaria legal que Diego y yo habíamos discutido en esa sala de juntas meses atrás se puso en marcha con brutal eficiencia. Pero no fue solo una maniobra legal. En la tercera noche, Diego se reunió personalmente con el liderazgo de los Morán, la vieja guardia que había autorizado la amenaza contra Isabela. No pregunté qué pasó en esa reunión. No quería saber los detalles. Pero cuando Diego regresó al hospital el cuarto día, había sangre en los puños de su camisa que no había salido del todo en el lavado. Se acabó, dijo, hundiéndose en la silla junto a mi cama. Completamente acabado. La organización Morán está terminada. Los pocos que sobrevivieron están huyendo, y cada familia en la ciudad sabe lo que sucede cuando alguien amenaza a mis hijos. ¿Hijos? Repetí, en plural. Estoy operando bajo la suposición de que tendremos más. Logró una sonrisa cansada. Si todavía me quieres después de esto, después de todo lo que hice. Lo miré, a mi esposo, padre de mi hija, un hombre que acababa de librar una guerra para protegernos, que había matado, que había quemado toda una organización criminal, que estaba sentado allí con el agotamiento en cada línea de su cuerpo, preguntando si todavía lo quería. Siempre te querré, dije simplemente, en las buenas y en las malas. ¿Recuerdas? Hicimos votos. Él extendió la mano hacia Isabela y yo la coloqué en sus brazos. Él la sostuvo con el mismo cuidado infinito que siempre, como si fuera de cristal. Ella bostezó, se estiró, se acurrucó contra su pecho como si supiera que estaba a salvo. Las cosas van a cambiar, dijo en voz baja. Me retiro. ¿De qué? De la vida, de las sombras, de las operaciones ilegales. Me miró. Ya no puedo hacer esto. No puedo arriesgarme a que Isabela crezca perdiendo a su padre por una bala o una condena de prisión. No puedo arriesgarme a que pases tu vida mirando por encima del hombro. Diego, no puedes simplemente alejarte de... Puedo y lo haré. Su voz tenía una determinación que había escuchado antes, pero nunca dirigida a esto. Ya he iniciado el proceso. Movimiento de dinero, legitimación de operaciones, quemando puentes con personas que no aceptarán mi salida. En 6 meses, Empresas Castellano será exactamente lo que pretende ser. Un imperio empresarial legítimo. Nada más. Eso no va a ser fácil. Nada que valga la pena lo es. Besó la cabeza de Isabela. Pero ella lo vale. Ambos lo valen. 3 años después, había cumplido esa promesa.